Estar en su casa, Padre amado, en el nombre de Jesús te decimos gracias por tu presencia, por todas tus buenas y fieles promesas, por habernos permitido llegar a este nuevo día. Gracias por todas tus bendiciones, Señor. Que mientras estudiamos tu palabra, el Espíritu Santo nos esté guiando a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aproveche, salude al que está cerca de usted, dele un Dios te bendiga, qué bueno verte, qué bueno que estás aquí, qué bien te miras. Habrán notado, hermanos, que tenemos otro púlpito. El hermano Mariano hizo este púlpito. Está hermoso. Me gusta más el otro porque lo hice yo. Y bueno, tiene un problemita, está un poco alto. Para mí está muy bien. Pero tenemos algunas de las hermanas que dirigen la alabanza que tienen que mirar por aquí abajo. Ya eso es un problema. Gloria a Dios. Bien, hermano, hoy no vamos a continuar el estudio del libro de los Hechos, ni el próximo domingo, porque estamos en la Semana Mayor. Estamos conmemorando hoy lo que conocemos como la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a la ciudad de Jerusalén, cumpliendo el Salmo 24, que dice: alzaos, oh puertas eternas vuestras cabezas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la Gloria, dice el Salmo, pero Jesús es Jehová, el Señor. Amén. Y conmemorando eso, vamos a estar hablando un poquito acerca de algunas cosas que sucedieron en el camino de Galilea a Jerusalén, cuando el Señor fue para la última Pascua, cuando fue crucificado. Y el próximo domingo, como celebramos resurrección, pues vamos a suspender también el estudio del libro de los Hechos para continuarlo después. Amén. El Señor estaba en Galilea, en el norte, y comenzó a desplazarse hacia el sur, hacia Jerusalén, para celebrar la que sería su última Pascua. La Pascua, una de las 3 fiestas que Dios estableció para el pueblo de Israel por medio de Moisés en el desierto. La Pascua, la más importante de todas, porque es la conmemoración, los judíos hasta el día de hoy siguen celebrándola, la conmemoración de la salida de Israel de la esclavitud de Egipto. Aquella noche, cuando todos los primogénitos de Egipto murieron, primogénitos de personas, primogénitos de animales, y solamente los primogénitos de Israel se salvaron, por cuanto Dios ordenó que todo cabeza de familia de Israel matara un corderito según el tamaño de la familia, y que tomara de la sangre de ese cordero y la pusiera en el dintel de la puerta de cada familia. Cuando el ángel de la muerte pasó donde quiera que vio la sangre, pasó de largo. Donde no había sangre, el primogénito de toda familia y todo animal murió en Egipto. El Señor les dijo que prepararan la Pascua listos para salir de viaje. Esa noche salieron ellos rumbo al desierto para la libertad. Dios ordenó que se celebrara cada año. Jesús celebró la última Pascua, lo que conocemos como la Santa Cena, con sus 12 discípulos en el aposento alto. Y él estaba viajando para Jerusalén
lo acompañaba un buen número de discípulos y familiares y familias que iban a celebrar la Pascua y que al pasar por pueblos y aldeas se iban agregando para protegerse de ladrones y de fieras. Los evangelios nos narran algunos acontecimientos muy importantes que sucedieron en este viaje. El primero, porque también enseñó muchas cosas en este viaje, el primero lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos 13 al 15. Mateo capítulo 19, versículos 13 al 15. El segundo domingo de cada mes aquí hacemos presentación de niños. Y siempre yo hablo acerca de lo que Jesús dijo cuando le presentaban niños. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Muy importante, hermanos, que padres desearan la bendición del Señor para sus criaturas. Si todos los padres fueran tan inteligentes como aquellos padres, tratando de que Dios bendiga a sus criaturas y los llevaran a la iglesia para acercarlos a Dios, otra sería la condición del mundo. Se acabarían las pandillas, se acabaría la violencia. Si nuestros niños y jóvenes fueran enseñados a acercarse a Dios para recibir de Él su bendición. ¿Lo hace usted? ¿Procura usted asistir a la iglesia con su familia para enseñarles la importancia de conocer de Dios, de recibir su instrucción por medio de su palabra, de recibir la bendición del único que puede dar bendición? Y como dice la Biblia, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Padres inteligentes, acerca a tu familia a Dios. Ojalá que todos lo hicieran. Una linda enseñanza aquí. Los discípulos, que todavía no eran muy maduros, comenzaron a reprender a los padres que llevaban los niños, posiblemente porque pensaban que el Señor estaba cansado y que era demasiado para Él. Pero la respuesta del Señor: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Otra cosita que yo recalco siempre cuando presentamos niños es la enseñanza que nos dejó nuestro Salvador, que a pesar de que las criaturas traen con ellos el pecado original, Jesucristo dijo que todavía son inocentes y que por lo tanto de ellos es el reino de los cielos. Y dijo también que el que quiere entrar al cielo, hombres viejos, mujeres viejas, tenemos que ser como niños para entrar al cielo. Que Dios nos ayude a ser como niños. Aleluya. Otra enseñanza muy grande que aprendemos aquí en este viaje del Señor a Jerusalén para la última Pascua se encuentra aquí mismo en Mateo 19, a continuación, versículo 16 al 30. Voy a leerlo. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, en la vida, guarda los mandamientos.
Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué me falta? Antes de continuar leyendo, déjeme detenerme un momentico. Cuando el joven le dice, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? En primer lugar, la vida eterna no se obtiene por buenas obras. Y el apóstol Pablo lo explica muy bien cuando dice que no es por buenas obras que podemos ir al cielo, sino por la gracia de Dios. Salvación no es por lo que yo hago, salvación es por lo que Cristo hizo. Él compró nuestra salvación con su sangre en la cruz. Y cuando alguien cree en Él, lo recibe como Salvador personal por fe. Y por la gracia de Dios se nos da la vida eterna. Ahora, también dice la Biblia que fuimos salvos para buenas obras. Pero aquí hay una diferencia muy importante. No hacemos buenas obras para ganar el cielo, porque nadie puede ganar el cielo por hacer bien. Hacemos buenas obras porque ya Él nos salvó por su sacrificio. ¿Lo entendió? Muy importante. Solamente se llega al cielo a través de Jesucristo. No por lo que yo hago o por lo que dejo de hacer, sino por la gracia de Dios que nos amó tanto. La otra cosita muy importante es maestro bueno. Y Jesús le responde, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, Dios. Quiero recalcar un poquito esto, hermanos, porque hay tantas personas en el mundo que se creen buenas y que dicen, si hay un cielo, yo lo tengo ganado. Me muero y derechito, me abren la puerta. La Biblia dice que no hay bueno ni a un uno, no hay quien busque a Dios. Y Jesús le responde a este joven, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno, Dios. Recalca que solo Dios es bueno. Y la otra cosa puede ser que Él le está queriendo decir a este joven, ¿es que acaso te has dado cuenta que yo soy Dios? Porque acuérdese que aunque Él estaba en un cuerpo humano, seguía siendo Dios y sigue siendo Dios. Aleluya. Sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. ¿Qué me falta?, le pregunta a Jesús. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dado a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Dijo difícilmente, no dijo imposible, ¿eh? Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Oiga, hay ricos que fueron ricos y están en el cielo. Hay ricos que son ricos y van al cielo. Y hay pobres que van al infierno. Porque Dios mira no lo que la persona tiene o no tiene. Dios mira el corazón. Y la Biblia no dice que el dinero es malo. La Biblia dice que amar el dinero es malo. Dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y Jesús dijo
que ninguno puede amar a dos señores. No puede amar a Dios y a la riqueza, porque va a amar más a uno que al otro. Sigamos leyendo y para terminar la escritura. Entonces, respondiendo, versículo 27, Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primero. Quiero detenerme unos minutitos aquí, hermanos, para hablar acerca del peligro de enredarse en los negocios de la vida, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 2, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Estamos viviendo una crisis que desde los años 30 los Estados Unidos ni el mundo entero había conocido una crisis como esta, donde tantas personas han perdido trabajo, personas que están cometiendo crímenes horrendos. ¿Oyeron de este vietnamita? Lo dejaron sin trabajo, se armó y fue a un lugar y mató a 14 personas, dejó varias heridas, y después, o 13 personas, después se suicidó. Otro acaba de matar 3 policías allá en el este. Dijo que era una emergencia y cuando la policía llegó, lo fue matando uno a uno. Había perdido el trabajo también. Personas que se están suicidando y matando a toda su familia porque perdieron el trabajo. Una situación terrible. Personas perdiendo casas. Y lo más triste es que muchas de estas personas fueron miembros de una iglesia evangélica. Tuvieron cargos, pero se fueron enredando, buscando el sueño americano. Y nuestro sueño debe ser no el americano, sino el del cielo. Llegar a la casa del Padre. Dios bendiga América. Dios bendiga esta gran nación. Yo todos los días le digo: Señor, gracias por los Estados Unidos de Norteamérica. Yo nací en Cuba, salí de 35 años por culpa de un régimen terrible que está en Nicaragua, está en Venezuela, está en Bolivia, que lo quieren establecer en Honduras también, en México, en toda América Latina. Que Dios los libre. Viajamos a España, la única salida, estuvimos 4 años. Cuando llegamos aquí, esta nación nos abrió las puertas. Aquí se criaron mis hijos. Y por primera vez tuve la oportunidad de comprar una casita para mi familia. Y gracias a Dios, hace 2 años, en abril, terminamos de pagarla. Nunca tuve carro ni en Cuba ni en España. Aquí he tenido mis carritos. Pero tenemos que tener mucho cuidado, hermano, de amar las cosas materiales. Agradecer que Dios nos da cosas materiales, pero no amarlas. He conocido cristianos que lograron comprar una casa, carro nuevo, y le cogieron tanto cariño a la casa y al carro que comenzaron a faltar el día del Señor a la iglesia. No es que tuve que cortar la yarda, es que me pusieron grafiti y tuve que pintar. Es que el carro, los pájaros aquí pasan y no miran dónde. El domingo es el día de lavarlo. Y si usted deja de comer, se pone anémico. Si deja de asistir a la iglesia, a leer la Biblia, a alabar al Señor, se pone anémico espiritual, anémica espiritual. Hay que buscar a Dios. No te enredes en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que te tomó por soldado.
Su nombre, Jesús. Hay que trabajar, hay que luchar, hay que alimentar a la familia. Sí, pero dice la Biblia que teniendo sustento y con qué cubrirnos, estemos contentos. Dios es celoso. Si amamos más al dinero que Él, Dios es celoso. Amén. El amor al dinero, muy peligroso. La otra enseñanza que aprendemos aquí, muy importante, la encontramos en el capítulo 20 de Mateo. Versículos 17 al 19. Recuerden que Él va ¿desde dónde? Va desde Galilea hacia, ahora sí, hacia Jerusalén. ¿Para qué? Para celebrar la última Pascua, donde Él iba a hacer el sacrificio de Dios por amor a nosotros. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnejan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Esto lo dijo Él unos 6, 7 días antes de ser crucificado. Los tomó aparte para decirles, darles esta revelación. Cuando el Señor fue crucificado, los discípulos se olvidaron de todo. Se encerraron en el aposento alto, tenían miedo que fueran por ellos. Cuando Él resucitó y le dieron la noticia de que había resucitado, no lo creían. Lo habían olvidado todo. En otras palabras, los 12 tenían memoria de gallo. ¿Saben ustedes por qué yo digo memoria de gallo? Porque el gallo canta y se olvida que cantó y sigue cantando. Y hay cantidad de creyentes que tienen memoria de gallo. Leen la Biblia y se olvidan de lo que han estudiado, escuchan las predicaciones, las enseñanzas y se olvidan. Por ejemplo, ¿cuántas veces al día usted recuerda que Cristo dijo que viene por su iglesia? No diga amén y aleluya a la ligera, piense primero. ¿Vive usted recordando que somos peregrinos, que nuestra ciudadanía está en el cielo, no somos de este mundo, no podemos compartir con el mundo, con sus pecados, con toda su suciedad, porque el Señor viene por nosotros? ¿Usted lo recuerda? Bueno, tendré que aceptarlo. Dijo el apóstol Santiago que hay personas que son como aquellas personas que se miran al espejo y cuando se van delante del espejo, de la imagen que vieron, se olvidaron de cómo era. ¿No lo ha leído en la epístola del apóstol Santiago? Memoria de gallo. Hermanos, nosotros no podemos olvidar las enseñanzas de la Biblia, porque diariamente tenemos una batalla contra la carne, contra las huestes espirituales en los aires, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6. Es una batalla espiritual, y para vencer en esa batalla tenemos que tener un conocimiento pleno de este libro, que es la espada del Espíritu. Amén. No nos podemos olvidar, hermanos, de la oración. No nos podemos olvidar de reunirnos para compartir la palabra, para adorar al Señor, rendirle culto, etcétera, etcétera, y para animarnos los unos a los otros. No nos podemos
olvidar. Acuérdense que los 12 en unos 7 días se habían olvidado de lo que Jesús les había dicho. No te olvides que Él dijo que Él viene nuevamente por nosotros. Y que dijo, orad y velad, porque no sabéis a qué hora el Hijo del Hombre vendrá. ¿Y de qué viene? Viene. Cristo viene. Aleluya. Seguimos en el camino rumbo a Jerusalén. Oiga, me propusieron hoy unas hermanas, que Dios me las bendiga, que si quería ir a Jerusalén en un próximo viaje. Y yo les dije que yo voy a ir a Jerusalén, pero en el milenio, cuando Cristo esté reinando, porque hay muchos palestinos bandidos por allá. Además, a mi edad, subirme a un avión y viajar 20 horas, no. Yo salgo de aquí, voy corriendo para quitarme los zapatos, quitarme la ropa, ponerme la pijama, y mi hijo Daniel se ríe de mí. Papi, estás viejito, ya estás empayamado. Y me voy a descansar. La siguiente enseñanza la encontramos en el capítulo 20 de Mateo, versículos 20 al 28. Mateo 20 al 28. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Ella era la mamá del apóstol Juan y el apóstol Jacobo o Santiago. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino, nada menos, se sienten estos 2 querubines míos, los más guapos del grupo de los 12, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Amor de madre, pero madre ambiciosa. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que soy bautizado? Y ellos le dijeron, Juan y Jacobo respondieron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Esto es que iban a ser mártires. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. ¿Saben por qué? Porque todos tenían la misma aspiración. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Esto es en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. El único grande en el cuerpo de Cristo, el único grande en la iglesia es el que es cabeza de la iglesia. Se llama Jesús. No hay otro grande. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Recuerden ustedes, hermanos, que el Señor Jesús es eterno. Él no comenzó a ser cuando nació de María. No, ya Él era. La Biblia dice claramente en el Evangelio de Juan capítulo 1, en Colosenses capítulo 1, que en el principio era el verbo, dice Juan, en Juan 1, en el principio, no el principio de Él, el principio de todas las cosas que han tenido un principio. Este universo, vastísimo universo, tuvo un principio. Y existe porque hubo un eterno que dijo, y cuando Él dijo, se formó este grandísimo universo. Y dice el apóstol Pablo en Colosenses 1,
que todas las cosas por Él fueron creadas y para Él fueron creadas. Quiere decir, hermanos, que para Él venir a este mundo, el sacrificio más grande de nuestro Señor fue dejar su gloria, despojarse de ella, para formarse en el vientre de María como un ser humano, y tomó un cuerpo. Y siendo el creador de los ángeles, ¿sabe usted que los ángeles todos son criaturas? Fueron creadas. Y fueron creadas por nuestro Señor. Y dice la epístola a los hebreos que se hizo poco menor que los ángeles por amor a nosotros. La humillación de Cristo. Y si usted quiere ir al cielo, tiene que humillarse como Él se humilló. Porque Él es el maestro, nosotros los discípulos. Y el discípulo es imitador de su maestro. Tristemente, hermanos, los discípulos eran ambiciosos. Todos querían tener un puesto importante en el reino del Señor. Y el Señor les tuvo que bajar los humos. Y es triste que en toda iglesia evangélica, no en Iberoamérica, porque aquí somos, hay personas que desean puestos, que quieren destacar, que quieren ser los primeros, las primeras, porque se le han subido los humos. Dios no llamó cabezas a su servicio. El cabeza es Él. El Señor llamó siervos. Y el que no aprenda a ser siervo, ni podemos servirlo, ni podemos entrar al cielo. Porque el que no quiere ser siervo es porque quiere ser líder, cabeza, principal. Y el que quiere serlo, lo quiere ser porque tiene orgullo. Porque es ambicioso, ambiciosa. ¿Sabe usted que el orgullo es el primer pecado y nació en el cielo? Un ángel hermoso creado por Dios. Un día se vio en un espejo de oro allá en el cielo. Y se dijo, qué bonito soy, qué bonito soy. ¿Cómo me gustó? ¿Ustedes saben quién fue? Que el Señor lo reprenda. Y millones de ángeles con él fueron echados de la presencia de Dios. Son los ángeles caídos que han hecho tanto daño aquí en la tierra a través de milenios. Ningún ser humano tenemos motivo para ser orgullosos. Ni por el físico, ni por el saber, ni por el apellido, ni por nacionalidad, ni por tener dinero. No hay ninguna razón para ser orgullosos. Somos polvo de la tierra y al polvo vamos. ¿Cierto o no? Amén. ¿Orgulloso del físico? Pásate una semana sin bañar y yo te diré quién se te acerca. A los 20 años se tiene la piel lisita, cabello abundante, etcétera, etcétera. Pero van pasando los años y el pelo se va cayendo, se va emblanqueciendo. Y vienen las arrugas. Y por mucho que se estire, ¿a poco no? El dinero. Mire, hermano, ya lo comenté. Mire cuántas personas se han suicidado ahora porque tenían y de pronto se vieron sin nada. ¿Cuántas personas en la cárcel
porque hicieron trampa. Y ahora están siendo juzgados por haber robado a otros. Tenemos que aprender a ser humildes. Óigame, ese amén llegó al cielo. Tremendo, qué entusiasmo. Vamos a continuar el viaje. ¿Hacia dónde iba Jesús? Iba a Jerusalén. Vamos a Lucas capítulo 19. Evangelio de Lucas. Ya estamos terminando. Tenemos Santa Cena el día de hoy. Oiga, un matrimonio recibió a Jesucristo en la primera escuela dominical con lágrimas en sus ojos. Qué lindo, gloria a Dios. Vamos al capítulo 19 del Evangelio de Lucas. Capítulo 18, versículos 35 al 43. En Marco a este ciego se le llama Bartimeo. Mateo dice que eran dos. Marcos y Lucas hablan de uno. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Oiga, esto que él dijo, Hijo de David, ¿qué significaba? Que reconocía que Jesús era el Mesías. ¿Se acuerdan? Por el pacto davídico. Amén. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Miren, hermanos, en el camino Jesús bendijo los niños. Ya iba para la cruz, bendijo los niños. En el camino le dijo a aquel joven que estaba interesado por la vida eterna lo que tenía que hacer. En el camino le reveló a sus discípulos lo que él iba a padecer, pero que iba a resucitar al tercer día. En el camino, a pesar de la angustia que seguramente que ya iba padeciendo, cuando se presenta este hombre ciego de nacimiento, le dijo: recíbela, y fue sano en aquel momento. Déjame decirte un secreto. Fue a la cruz, derramó su sangre, resucitó de los muertos para decirte: si quieres ser salvo y crees, recibe la salvación. Si quieres ser sanado, recibe la sanidad. Porque en mi cuerpo, por una llaga que fue convertido mi cuerpo, en esa llaga fueron puestos tus pecados. En esa llaga fueron puestas tus dolencias y enfermedades, para que seas salvo y para que seas sano. ¿Quieres ser sano este día? Jesús te dice: recibe sanidad. El hombre creyó y fue sano. Si tú crees, puedes ser sano también. Y si no eres salvo, no eres salva, y crees, Jesús te está diciendo: yo di mi vida y resucité para salvarte. Si crees, bien puedes ser salvo. Oh, qué lindo. Alabado sea Dios. Y después en el capítulo 19, del 1 al 10, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Creo que Zaqueo podía ver también por aquí abajo. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo
que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Conversión genuina. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mientras caminaba hacia la cruz, salvó a un hombre y a toda su familia. Y fue a la cruz y resucitó para salvar a todo aquel que cree que Él es el Hijo de Dios y lo recibe como Salvador personal. Este hombre era despreciado por todos los judíos, era judío, pero por cuanto era un publicano, estaba trabajando para el Imperio Romano. Todos los publicanos eran odiados, despreciados por el resto de los judíos. Pero Jesús demostró que vino no solamente por todo el pueblo de Israel, vino también por los publicanos, vino por los samaritanos, vino por los gentiles, vino por nosotros, para darnos vida eterna. Y esta mañana, aquí en este lugar, quiero decirte que tú no estás aquí por casualidad. Posiblemente alguien te invitó y tú accediste para que te dejaran tranquilo, tranquila. Quizás tuviste curiosidad para saber qué es lo que hacen estos aleluya, porque me han dicho que son del diablo, etcétera, etcétera. Pero no estás aquí por eso. El Espíritu de Dios te hizo venir, porque Jesús dio su vida por ti. Y Dios quiere salvarte. Aleluya. Haz como Zaqueo. Zaqueo luchó por ver a Jesús. Lo menos que él se imaginaba era que Jesús, antes de llegar a Jericó, ya lo había visto a él. Y pasó a través de Jericó precisamente buscando a Zaqueo. Y cuando Zaqueo creía que nadie lo veía allá arriba de la rama del sicómoro, Jesús miró para arriba y le dijo: Zaqueo, ya sabía el nombre. Desciende, es necesario que hoy pose en tu casa. Jesús tenía vida eterna para él y su familia. Él pudo haber evitado la cruz. En primer lugar, no hubiera venido. Pero él quiso venir del cielo. Él podía haberse escapado. Muchas veces se escapó. En Nazaret, cuando trataron de despeñarlo por un barranco, se les escapó y no supieron por dónde se había ido. Muchas veces se escapó, pero no había llegado su hora. Cuando llegó su hora, él no rehusó enfrentarse a la cruz por amor a nosotros. Y para eso iba, para aquella última Pascua en Jerusalén, donde él iba a ser el sacrificio de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Terminamos con la última enseñanza. Les invito a que vengan al culto de las 6, donde va a ser predicado sobre la entrada triunfal. No se lo pierda. Vamos a tener un hermoso culto. Aleluya. Lucas 19, 28 al 35. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Jericó está cerca del río Jordán, en la llanura, más bajo que el nivel del mar, pero Jerusalén está mucho más alto. Así que tenía que subir. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo.
Y si alguien os pregunta, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y los trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Un pollino era un asnillo, un asno todavía joven. Este estaba cerrero, nadie había montado en él. Qué privilegio, hermano. Había sido preparado para que Jesús montara en él. Aquí tenemos una enseñanza muy grande, nuevamente, acerca de la humildad de nuestro Señor. Recuerde usted en la Santa Cena, en la última Pascua, cuando Él se ciñó con una toalla, ya lo dije, ya lo cité, tomó un lebrillo con agua y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Siendo el Señor, siendo el Maestro, Pedro se negó a que el Señor le lavara los pies, diciendo, en ninguna manera me vas a lavar. Y Jesús le dijo, si no te dejas lavar, no tendrás parte conmigo en mi reino. Pedro le dijo, Señor, no solamente los pies, todo el cuerpo lava. Y Jesús le dijo por qué estaba haciendo aquello. Si yo, siendo el Señor y el Maestro, le lavo los pies, ustedes deben ser como el que sirve. Solo somos discípulos, hermano. Siervos, nada más. Aquí el importante es Cristo. En la iglesia, la gloria es para Dios. Los reyes orientales, todos los reyes orientales, tenemos muchos ejemplos en la Biblia, entraban montando en el corcel, en el caballo más brioso. Seguramente las monturas tenían entalladuras de oro, etcétera, etcétera, hasta piedras preciosas. Y llevaban un séquito enorme de soldados que lo iban protegiendo. Encontramos un caso cuando Mardoqueo, el rey, ordenó que fuera paseado en el caballo del rey. ¿Nunca han leído eso? A ver, hermanas, ¿cuántas de ustedes han leído el libro de Esther? Lo que es Esther y Ruth, todas las hermanas se lo saben de memoria. Y el rey David tenía una mula que era muy especial, donde él montaba. Sin embargo, el Rey de Reyes entra a Jerusalén, la ciudad amada, la ciudad del gran rey, cumpliendo lo dicho en el Salmo 24. Alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y poderoso. Él es el Rey de la Gloria. Jesucristo es el Rey de la Gloria. Aleluya. Y termino con esto, hermanos, una pequeña crítica. El Rey de Reyes nos dejó un ejemplo que debemos imitar. Humildad. Él no busca líderes. Él busca siervos, siervas, que estemos dispuestos a obedecer sus mandamientos. Oímos de evangelistas, estos evangelistas de televisión que dan grandes cruzadas, que viajan en limusina y en avión privado y viven en mansiones donde sus mascotas viven mucho mejor que cualquiera de nosotros. Hace poco oía una noticia de uno de estos evangelistas que viajó a Hawái con su familia a unas vacaciones y fue sumamente criticado porque estaba usando el avión privado para cosas personales.
y son de los que te piden, manda lo que tengas, que Dios te lo va a multiplicar. Lo que tanto hemos criticado desde este púlpito. Y a lo mejor algunos de Iberoamérica no dan diezmos aquí, se los mandan a ellos. Para que anden en limusina, en aviones privados y en mansiones millonarias. ¿Son siervos? Les pregunté, ¿serán siervos? Aprendamos a ser humildes. Asista a la iglesia con lo que tenga. Puedo decirlo. Hay quienes dejan de venir un domingo. Ah, no. Ay, no, hija. Ay, no, le dicen al esposo. Con el mismo vestido el domingo pasado, no puedo. O me compras un vestido o no voy a la iglesia. Y hay hombres vanidosos. ¿A poco no? Venga con lo que tenga. Pastoreé una iglesia en Cuba cuando mi hija Rebeca era una baby. Viví una familia que eran muy pobres. Eran unos hombres altísimos, hijos de un americano que parece que cometió un delito aquí en Estados Unidos. Estaba casado con una mexicana y se fueron a refugiar en Cuba. Tenían unos hijos grandotes, 3 varones, y se casaron. Y eran muy pobres, vestían muy pobremente, comenzaron a asistir a la iglesia que yo estaba pastoreando, una iglesia muy pequeñita. Y había un grupo de muchachas que estudiaban y estaban asistiendo a nuestros cultos. Comenzaron a reírse de estas muchachas pobres. Dejaron de venir y yo fui a visitarles y me dijeron la razón, se habían reído de ellos por su pobreza. Y yo les estuve diciendo, uno no va no va de ninguna manera por enseñar vestidos, uno va a adorar a Dios. No dejen de ir, dejen que se ríen de ustedes. No dejen de ir. No hay que ser orgulloso, hermano. Hay que ser humilde. Jesús nos enseñó la humildad. Él no vivió en una mansión cuando estuvo aquí en la tierra. Él dijo a alguien que le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Le dijo, las zorras tienen cueva y las aves tienen nido. El Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza. Muchas veces el Señor no tenía nada que comer. Y sus discípulos. Aprendamos de nuestro Maestro. Cierra tus ojos, Padre, te damos gracias por el ejemplo que nuestro Salvador nos dejó. Hoy estamos comenzando, siendo que los judíos en este momento están celebrando la Pascua, nosotros estamos celebrando también cuando nuestro Salvador entró a Jerusalén, comenzando la Semana Mayor, para después ir a la cruz y ser crucificado por amor a nosotros y resucitar al tercer día victorioso por amor a nosotros. Gracias por habernos permitido estudiar tu palabra, que está tan llena de enseñanza. Ayúdanos a aprender de nuestro Maestro, a ser humildes, a ser siervos. Y ayúdanos a tener la pasión que Él tuvo por los perdidos, para hablarles de tu amor, Señor, y que ellos también tengan la oportunidad de conocer. Ayúdanos a creerte para orar por los enfermos y que sean sanos también.
Ayúdanos a conformarnos con lo que tenemos y serte agradecido. A no ambicionar las cosas materiales, a tener un sueño, sí, pero por llegar a tu casa y habitar en la morada que tú nos tienes preparado a cada uno de nosotros. Y Padre amado, si hubiera entre nosotros alguna persona que todavía no te ha conocido como Salvador personal, que no te ha demostrado su agradecimiento por haberte sacrificado tanto por nosotros, entregándote su corazón, que no salga de este lugar sin decirte, Señor, en agradecimiento a lo que hiciste por mí, toma mi vida, toma mi corazón, haz lo tuyo, sálvame, perdóname todo mi pasado pecaminoso y hazme un hombre nuevo, una mujer nueva, para que yo viva agradeciéndote y viviendo para ti. En el nombre de Jesús.